Buenas tardes, profesor y profesor ayudante. Mi nombre es Maximiliano Abarca y junto con mi compañera Tiara Espinosa y mis compañeros Tomás Letelier y Luis Pantoja, vamos a hablar sobre Aguas Andinas y el entendimiento del negocio. Aguas Andinas es una empresa chilena de servicios sanitarios que realiza suministro de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Santiago, a excepción de la totalidad de algunas comunas como Maipú y Cerrillos. Es una de las mayores empresas sanitarias de Latinoamérica, presentando servicio a más de 8 millones de personas y con un total de 71.000 hectáreas de concesión. Está controlada por el grupo Agbar español, que también controla Aguas Cordilleras y Aguas Manquehue. El indicativo del estado de situación financiera de Aguas Andinas son los siguientes: propiedad, planta y equipo, activo intangible distinto de la plusvalía, serán de los que le voy a hablar yo. Más adelante mi compañero Tomás le hablará de los siguientes. Propiedad, planta y equipo representa el 73,1% total de los activos de la empresa y asciende a un monto total de 1.568.189.347 pesos. La sociedad, como política contable, utiliza el método del costo para la valorización de propiedad, planta y equipo, a excepción de los terrenos que se utiliza el método de reevaluación. El costo histórico incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del bien. Las revalorizaciones del terreno se efectúan con suficiente regularidad para asegurar que el valor en los libros del activo revalorizado no difiera significativamente del valor razonable. El superávit por revalorización neto corresponde a los impuestos diferidos y se reconoce en otro resultado integral dentro del patrimonio. No obstante, en el caso que se revierta el déficit de la revalorización del mismo activo previamente reconocido como pérdida, dicho incremento se reconoce en el estado de resultados. Una disminución del valor se registra en el estado de resultados, excepto en el caso en que esa disminución anule el superávit existente en el mismo activo que se hubiera reconocido en ajustes del cambio de valor. Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros del elemento puedan determinarse de forma fiable. El valor de los componentes sustituidos se le da de baja contable. El resto de las reparaciones y mantenciones se cargan en los resultados del ejercicio en que se incurra. Activos intangibles y distintos de plusvalía representan el 10,2% del total de activos de la empresa y este haciendo un monto de 218.653.890. Como política contable, la sociedad reconoce un activo intangible e identificable cuando puede demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser valorado confiablemente. Los activos intangibles adquiridos de forma separada se representan al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro acumulada. La amortización es calculada de forma lineal utilizando las vidas útiles estimadas. Las vidas útiles estimadas y el método de amortización son revisados al cierre de cada estado de situación, contabilizando el efecto de cualquier cambio de la estimación de forma prospectiva. Intangibles con vida útil definida. El método de amortización aplicado por la sociedad refleja el patrón al cual se espera que sean utilizados por parte de la entidad. Los beneficios económicos futuros del activo. Para tal efecto, la sociedad utiliza el método de amortización lineal. La vida útil estimada para los software es de 4 años. Para aquellos otros activos de vida definida, el periodo de vida útil en el cual se amortizan corresponde a los periodos definidos en los contratos o derechos que los originan. Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente a derechos de agua y servidumbres, los cuales fueron obtenidos con carácter de indefinidos, según lo que establecen los contratos de adquisición y los derechos obtenidos de la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministro de Obras Públicas. Los factores que se deben considerar para la estimación de la vida útil son, entre otros, los siguientes: limitaciones legales, regulatorias o contractuales, vida predecible del negocio o industria, factores económicos, reacciones esperadas por parte de los competidores actuales o potenciales, factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten a la capacidad de generar beneficios.
La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a cambios en las estimaciones como resultado de cambios o supuestos acerca de los factores antes mencionados. Hola, mi nombre es Tomás Letelier y continuaré con los 4 rubros más significativos del estado de situación financiera. Para una mejor comprensión, los montos que presentaré están expresados en miles de pesos. Partiendo con la nota 4, el efectivo equivalente a efectivo, tenemos dentro de este rubro las cuentas de bancos, depósitos a plazos y fondos mutuos. Entonces, entre el año 2019 y 2020, vemos un aumento de un poco más de 100 millones de pesos, originada por un depósito a plazo a menos de 90 días de parte de Aguas Andinas Sociedad Anónima. Por la parte de la cuenta banco, esta sufre una variación negativa del 71%, mientras que los fondos mutuos tienen una variación mínima o casi imperceptible. La real importancia que tiene este rubro es que permite saber la liquidez de la empresa para que pueda cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, y por otra parte, los montos totales del efectivo y equivalente de efectivo, en comparación a la totalidad del estado de situación financiera, son montos importantes, por lo que cualquier variación porcentual hay que tenerla en consideración. Como información adicional, la empresa declara también que no existen restricciones legales que impidan la disponibilidad inmediata de los saldos de efectivo y equivalente de efectivo. Pasamos ahora a la nota 5, deudores comerciales y las cuentas por cobrar. Aguas Andinas es una empresa que presta servicios, y por esto mismo es de suma relevancia saber las estimaciones de deudores por cobrar que ha afectado esta misma a lo largo del periodo. Los montos que consideramos para la relevancia del rubro van sobre las cuentas de deudores comerciales y las cuentas por cobrar corriente, con un monto del 2020 de 120.960.286 pesos. También, como información importante, durante el ejercicio 2020 se presenta una menor recaudación de cuentas de clientes que incrementó la antigüedad de saldo de las cuentas por cobrar, debiendo reconocer una mayor provisión de deudores incobrables, generando a su vez un mayor gasto por incobrabilidad respecto al año anterior. Lo que, mirando en el recuadro inferior, vemos un aumento de un 344% sobre la cuenta de incremento de provisiones existentes. Ahora pasemos a la nota 16. Acá se incluyen los préstamos bancarios, bonos y aportes financieros reembolsables, los cuales estos últimos son valorizados a costo amortizado. Para una mejor comprensión, los aportes financieros reembolsables constituyen una alternativa de financiamiento con que cuenta el prestador, en este caso, la empresa que presta servicios sanitarios, para la ejecución de las obras sanitarias de extensión y capacidad, que de acuerdo con la ley, le son de su cargo y costo. Estas consisten en cantidades determinadas de dinero u obras que los prestadores de servicios públicos sanitarios pueden exigir a quienes soliciten ser incorporados como clientes, o bien soliciten una ampliación de servicio, lo que de acuerdo con la normativa vigente cuentan con formas y plazos definidos para su devolución. Los préstamos, obligaciones con el público y similares se registran inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción, y posteriormente se valorizan a costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva, salvo para aquellas operaciones para las que se han suscrito contratos de cobertura. Dentro de los pasivos financieros no corrientes, tenemos los siguientes montos, dentro de los cuales los bonos representan un valor relevante. Y aparte tenemos préstamos bancarios, bonos y los aportes financieros responsables. Préstamos bancarios que sufren una variación del 59% positiva, los bonos que sufren una variación negativa del 7%, y por último, los aportes financieros reembolsables que sufren una variación negativa del 8%. Todo esto es una comparación del 2019 al 2020. Y por último, nos vamos a la nota 17, sobre las cuentas comerciales y las cuentas por pagar. Podemos apreciar que los montos corrientes más importantes son los subcontratistas, por 34.714.911 pesos, los proveedores, que por la parte de los pesos en 19.495.000.000, por la parte de los dólares 652.000, y por la parte de los euros 130.000. Y por último tenemos productos y servicios devengados por 33.602.254 pesos. Gracias a este desglose podemos conocer las obligaciones que presenta la entidad. Y es por esto mismo que también consideramos este rubro como parte importante de los estados financieros. A continuación los dejo con Tiara Espinosa.
Pasando al análisis de las normas internacionales de contabilidad e información financiera, comenzaremos con el marco conceptual para la información financiera. De acuerdo con la información entregada por Aguas Andinas S.A., cumple con dicho marco conceptual, pues entregan información relevante a los socios para la toma de decisiones y dicha información está basada en criterios y principios, como el principio del devengado y empresa en marcha. Además, se genera un documento donde se incluyen todos los estados financieros, los cuales se hace una comparación del año 2020 y 2019 detallado por cuentas, para una comprensión adecuada de la información financiera. Es decir, la sociedad vela por la comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad de la información. Luego, el ANIC 1, presentación de estados financieros, en comparación con la información presentada por Aguas Andinas S.A., presenta su estado financiero aplicando eficazmente la norma en cuanto a su preparación y presentación. Esto quiere decir que en cada uno de sus estados financieros revela su identificación junto con el periodo en que se realiza. En este caso, se realizan anualmente. Sus cuentas contables son clasificadas adecuadamente y en las notas se revelan las subclasificaciones de cada cuenta contable según corresponda. La sociedad también revela las políticas contables que se utilizan para la elaboración de dichos estados financieros para una mayor comprensibilidad de estos, y además revela las estimaciones de incertidumbre realizadas, en el cual conlleva un riesgo significativo que puede variar el valor de las cuentas, como es la presencia del COVID-19. El ANIC 2, inventarios, según la información que revela Aguas Andinas S.A., aplica de forma eficaz esta norma, en el cual dentro de su inventario se encuentran materiales, repuestos e insumos, los cuales se valorizan según el método del costo medio ponderado. Es decir, se basa en un promedio sobre el costo por unidad. Otro punto que aplica la organización según la NIC 2 es el hacer estimaciones de deterioro de inventario en caso de que existan costos no recuperables sobre estos. Estas estimaciones las hacen hasta generalmente alcanzar el valor neto razonable de estos activos. Pasando a la NIC 32 y 39, NIF 7 y NIF 9, instrumentos financieros, al revisar la información de Aguas Andinas S.A., se puede visualizar que no aplica la NIC 32 para la presentación de instrumentos financieros, ya que se basa en las políticas de gestión de riesgos financieros de la entidad, mientras que la información a revelar, medición, reconocimiento y baja de los instrumentos financieros, como también los derivados implícitos y contabilización de cobertura, se realizan según las normas. El ANIC 37, provisiones, activos y pasivos contingentes, según la información revelada por Aguas Andinas S.A., aplica de forma adecuada según la ANIC 37. Es decir, la sociedad reconoce la previsión cuando se tiene una obligación presente por sucesos pasados y es probable de que la empresa deba desprenderse de recursos para liquidar la obligación de la cual se puede hacer una estimación confiable y razonable. Además, deben ser ajustadas en cada cierre contable con el fin de reflejar una adecuada estimación, mientras que en los pasivos contingentes son posibles obligaciones de sucesos pasados y cuya ocurrencia futura depende de sucesos inciertos del futuro, en el cual tienen una baja probabilidad de ocurrir. No se realizarán previsiones en este caso, pero en caso de existir, se detallarán en la nota 18. Otras provisiones y pasivos contingentes. La NIF 16, arrendamientos, Aguas Andinas la aplica de forma adecuada en sus estados financieros, donde se considera como tal si la sociedad como arrendatario obtiene beneficios económicos para el uso del activo y si dirige el uso de explotación de dicho bien. En el estado de situación financiera se contabilizará un activo por derecho a uso. Inicialmente se registra el costo. Posteriormente se ajusta por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento, menos la depreciación y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. También un pasivo por arrendamiento. Inicialmente se registra el valor presente de los pagos por arrendamiento. Posteriormente se incrementa el importe del libro para reflejar la acumulación de intereses y se reduce por los pagos por arrendamientos realizados. En caso existiera alguna modificación en los términos del arrendamiento, el pasivo se vuelve a medir. Luego, la NIC 16, propiedad, planta y equipo, Aguas Andinas
aplica la NIC 16 en su estado de situación financiera. Utiliza el método del costo para la valorización. Además, en su costo histórico incluyen gastos directamente atribuibles a la adquisición del bien. La sociedad utiliza el método de depreciación lineal, basándose en rangos de vida útil según la naturaleza de los materiales, medio de operación de los equipos, intensidad de uso y limitaciones legales. Mientras que las estimaciones de costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de propiedad, planta y equipo no es aplicable, ya que no existe obligaciones contractuales por naturaleza de los activos que construye Aguas Andinas S.A. Ahora los dejo con mi compañero Luis Pantoja. Bueno, en comparación a la información presentada por Aguas Andinas y la NIC 10, la organización sí aplica esta norma de manera eficaz. Es decir, presenta los estados financieros de manera consolidada. Incluye los propios estados de la empresa y las entidades controladas por esta, sobre las cuales tiene más del 50% del poder de voto y puede dirigir sus actividades. El proceso de consolidación consta de eliminar todas las transacciones, saldos, pérdidas y ganancias entre las entidades del grupo. Por otra parte, se da el cumplimiento en presentar de manera uniforme las políticas utilizadas entre las entidades. Pasando a la NIC 27 y la información de Aguas Andinas, se identifica claramente que la empresa no aplica esta norma, por el hecho de que presenta sus estados financieros consolidados. Referente a la NIC 28 y en comparación a la información presentada, la organización presenta sus inversiones en asociadas y negocios conjuntos como mantenidos para la venta. Es decir, la empresa aplica la NIC 5 y no la norma en evaluación, por lo cual queda fuera la NIC 28, que tiene relación con el método de la participación. Pasando a la siguiente diapositiva y continuando con la NIC 38, se identifica que Aguas Andinas aplica esta norma de forma efectiva. Es decir, esta entidad reconoce un activo intangible, siempre y cuando se pueda demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros que sean atribuidos al mismo fluyan a la entidad, y el costo del activo se pueda medir de forma fiable. Estas expectativas casi siempre se cumplen cuando se adquiere de forma separada. Por otro lado, estos activos intangibles adquiridos de forma separada se presentan al modelo del costo, es decir, su costo menos su amortización acumulada y menos las pérdidas por deterioro acumulada. La organización calcula la amortización en concordancia con la NIC 38, es decir, según las vidas útiles estimadas. En el caso de que hayan cambios en esta y en el método de valorización en las revisiones al cierre de cada ejercicio, serán revisados y se contabilizará cualquier cambio en la estimación de forma prospectiva. En el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida, la empresa no aplica amortización. En este punto, la empresa posee los derechos de agua y servidumbres, los cuales en su contrato tienen el carácter de indefinidos, así dando cumplimiento a la NIC 38. Bueno, referente a la NIC 15 y en revisión a las normas de Aguas Andinas, se puede identificar que aplica en parte de sus ingresos esta norma. Es decir, esta empresa reconoce el ingreso por un monto que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derechos a cambio de la transferencia de bienes o servicios. Esto se fundamenta con los 5 pasos que establece la norma, los cuales son: identificar el contrato con el cliente, identificar las obligaciones de desempeño en ese contrato, determinar el precio de la transacción, asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño y reconocer los ingresos cuando se vayan satisfaciendo las obligaciones. Pasando a la NIC 19 y referente a la información que revela Aguas Andinas, se concluye que aplica de forma eficaz esta norma, pero en una parte de sus trabajadores que son 1.479, mientras que 200 trabajadores se rigen por artículos del Código del Trabajo, en los cuales no se registran provisiones por indemnizaciones. Referente a los trabajadores que se rigen por esta norma, las indemnizaciones por años de servicio que se estiman se devengarán en función de los trabajadores que jubilen en la empresa. Esta se registra al valor actuarial, determinado con el método de la unidad de crédito proyectada. Por otro lado, las ganancias o pérdidas por cambios en las estimaciones de las tasas utilizadas se registrarán en concordancia con esta norma, es decir, en otros resultados integrales, los cuales afectan de forma directa al patrimonio, lo que es reclasificado a resultados acumulados. Finalmente, se identifica que Aguas Andinas, en comparación a la NIC 12, la aplica de forma eficaz.
Es decir, el gasto por impuesto a las ganancias es determinado en base al resultado tributario del periodo y las variaciones de los activos y pasivos por impuestos diferidos. Las tasas impositivas serán las vigentes a la fecha y que estén aprobadas. Por otro lado, los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las diferencias entre los valores libres de los activos y pasivos y las bases tributarias de estos, siempre y cuando sea probable que haya beneficios fiscales futuros con los cuales se pueda compensar en el futuro. Estas serán contabilizadas por el método del pasivo basado en el balance. Bueno, mi nombre es Luis Pantoja y con mi grupo damos por finalizada la presentación. Muchas gracias.